Bien, este va a ser el enunciado con el cual vamos a trabajar. Vamos a repasar nuestros conocimientos en contabilidad, porque me parece que ustedes ya han llevado contabilidad básica e intermedia, o contabilidad 1 y 2. Me imagino que lo han llevado en 2 años distintos, ¿verdad? ¿Es la única contabilidad que han visto? ¿Solo costos? ¿Alguna otra contabilidad? Este año han visto contabilidad intermedia, me parece, porque son 2 años, ¿ya? Bien, entonces, este es el enunciado que vamos a resolver. Ya le he puesto em, algunos otros enunciados para incrementar el nivel, porque este es uno de los que suelo utilizar para contabilidad básica, pero he ingresado algunos otros enunciados o requerimientos para convertir el ejercicio un poco más desafiante, ¿ya? Recordemos que en contabilidad básica nosotros vemos contabilidad, o también llamada contabilidad comercial, contabilidad 1, contabilidad básica, contabilidad comercial. Porque lo que se hace en una empresa comercial es comprar y vender. Compramos algo, mercadería, compramos un insumo, compramos, no sé, un artículo, le aumentamos la ganancia, desde luego consideramos el impuesto y luego lo vendemos. Entonces, compramos algo y vendemos. Es por eso que los enunciados, ustedes recordarán, dicen, se compra mercadería por tantos, se vende mercadería por tantos, ¿ya? Entonces, es el primer sector que vemos, el comercial, porque es más cercano a comprender la hermenéutica de la compra y venta. Ya en contabilidad de costos verán que en realidad nosotros compramos, pero ya no artículos, ya no mercadería, compramos insumos o materia prima. Eso lo vamos a ver en contabilidad de costos. Eso tenemos que pasarlo por un proceso de transformación y recién, bueno, pues calcular el costo de producción, la utilidad del impuesto, ponerlo a la venta y etcétera, ¿ya? Entonces, el primer punto, cuando hablamos de contabilidad 1, contabilidad comercial o contabilidad básica, estamos hablando de aquellas empresas que compran y venden, ¿ya? O revenden, podríamos decir. Otra característica es que estos tipos de empresas presentan sus estados financieros de enero a diciembre, ¿ya? Y también las financieras, ¿ya? Las de costos presentan de marzo a julio. No, empezamos en abril y presentamos a julio. A julio. En julio presentamos, ¿no? Cerramos nuestros balances, nuestros estados financieros. Ya, y igual, varía en empresas mineras, ganaderas, el, la gestión o el ciclo o el cierre de un periodo. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo. Un enunciado nos dice, la empresa comercial inicia sus actividades comerciales, la comercial inicia actividades comerciales proporcionándonos la siguiente información. ¿Ya? Aquí nos dice cómo está iniciando, con qué bienes está iniciando la empresa. ¿Ya? Luego vamos a ver que abrimos una cuenta corriente, compramos mercadería, vendemos mercadería, cancelamos una deuda, volvemos a comprar, a vender, compramos artículos, nos pide registrar una planilla de sueldos, ¿ya? Y dentro de los requerimientos tenemos que hacer el balance de apertura, tenemos que hacer los asientos de diario, tenemos que hacer los pases al mayor, hoja de comprobación de sumas y saldos, hoja de trabajo, balance general y estado de resultados. Para convertirlo en contabilidad intermedia, estoy agregando estos otros requisitos. Dice, para registrar la compra y venta de mercadería debe usar el método perpetuo, por lo que debe llenar el respectivo CARDEX de inventario bajo el método PEPS. 2. Debe completar la planilla de sueldos con los datos proporcionados considerando bono de antigüedad y horas extras. ¿Ya? Bueno, pues entonces es un repaso general que vamos a ver de contabilidad. Directamente vamos a ir a resolver el ejercicio, pero voy a ir recordándoles principios de la contabilidad, bases de la contabilidad. Entonces vamos a ir
haciendo camino al andar. Ya mientras vamos resolviendo, voy a ir recordándoles algunos conceptos que debemos de saber en contabilidad. ¿Ya? Vamos primero por el enunciado, por el primer enunciado. Nos dice, la empresa comercial inicia sus actividades y ahí nos da un detalle con qué está iniciando. Entonces son, no sé, 1, 2, 3 socios que dicen, armemos un negocio, ¿ya? Una empresa, la formalicemos. Uno de ellos dice, yo tengo dinero. Otro dice, yo tengo mercaderías, yo puedo traer las mercaderías. Otro dice, me deben, por eso dice letras por cobrar. Me deben 700,000, ¿ya? ¿Cuándo te van a pagar los 700,000? Me van a pagar, estamos a agosto, me van a pagar en septiembre. Ah, perfecto. Entonces, podemos gestionar, podemos negociar con un proveedor y pagarle en octubre. Ah, perfecto. Entonces, ahí nos sirve la letra por cobrar que tiene. Alguien dice, tengo un vehículo que está valorado en 100,000. Bienvenido, nos va a servir para repartir la mercadería, etcétera. También muebles. Otro de ellos dirá, yo puedo poner los muebles. Ah, bueno, pues yo tengo un ambiente, a todo lo que es ambiente o infraestructura le llamamos edificios en contabilidad. Luego dice alguien, yo voy a poner un par de computadoras, bueno, ya unas 3, y bueno, pues están valoradas en 11,000, ¿ya? Listo. Aquí dice 3 letras por pagar, cada una de 110,000, ¿ya? 3 letras por pagar. Recordemos que los activos, término muy popular en contabilidad, los activos son simplemente todo lo que nos produce beneficio, ¿ya? Todo lo que nos produce beneficio. Dos cosas tienen que ser para que sea activo. A ver, tal vez lo puedo anotar aquí, luego lo borro. Uno, tiene que producir beneficio, tiene que servir. Producir beneficio, tiene que servir. ¿Para qué sirve? Y dos, tiene que ser valuable en términos de bolivianos, ¿ya? Dos cosas, ¿ya? ¿Sirve algo? Ya, pero ese algo no puedo poner sus características o su foto en el documento, ¿no? En el estado, en los estados financieros. Tengo que representar ese bien en términos de bolivianos, ¿ya? Yo tengo algo, entonces eso es necesariamente en bolivianos, ¿ya? Y siempre en bolivianos, principio de moneda en cuenta, ¿ya? Entonces, todos estos vendrían a ser activos. Dinero no sirve y lo puedo expresar en bolivianos. Activo. Inventario de mercaderías me sirve. Puedo eh, cambiarlas por dinero, ¿no? Me sirve. Y lo puedo expresar en bolivianos. Letras por cobrar no sirve, ¿no? Me van a pagar en septiembre y yo puedo negociar para octubre. Un vehículo me va a servir, muebles me va a servir, el ambiente, los edificios me van a servir y equipos me van a servir. Entonces, todos estos van a ser activos, ¿ya? Alguien preguntará, entonces, letras por pagar. Recordemos que nos habían enseñado que todo lo que es por pagar es pasivo, todo lo que es por pagar pasivo. Entonces, alguien preguntará, ¿pero por qué entra en el balance una deuda? O sea, ¿quién diría de los socios, levantaría la mano y diría, bueno, yo tengo una deuda y eso quiero aportar? No tiene sentido, ¿no? Pareciera que no tiene sentido, ¿no? Todos aportan con algo y alguien dice, yo debo y eso quiero aportar, no tiene sentido, ¿ya? La interpretación sería, el enunciado no nos aclara, pero la interpretación sería que parte de estos bienes todavía no son de totalidad de una persona. Por ejemplo, a ver, tal vez una sola persona es quien está aportando inventario de mercaderías, letras por cobrar, vehículos, está aportando, tal vez es posible, ¿ya? Pero puede que deba parte, diga, del vehículo, tengo un vehículo valorado en 100,000, pero debo unos 50,000, debo, ¿ya? Entonces, ¿cómo anotamos esos 50,000 o 100,000? Tenemos que anotar por 100,000, por el valor del equipo, ¿ya? Lo otro ya es una deuda. Entonces, muy bien, en lo que lo pagas, nos va a servir. Entonces, tenemos que registrarlo al valor del equipo. Ya tengo unos inventarios que me pueden dar a los proveedores, tengo unos proveedores que me pueden dar, ¿ya? Me pueden dar valor de 450,000, pero yo les voy a deber como 200,000, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que figuraría un pasivo, ¿ya? Seguramente uno de estos bienes está pendiente de ser totalmente pagado, es por eso que hay unas deudas, letras por pagar, ¿ya? El enunciado no nos aclara, pero esa sería la explicación de por qué figuraría un pasivo dentro de los aportes. Un ejemplo sencillo, yo tengo un vehículo
como lo veíamos aquí, tengo un vehículo de 100.000, debo al banco, no sé, 60.000. Entonces, no voy a esperar hasta terminar el banco y recién usarlo en mi negocio. No, no va, ¿no? Mejor lo uso en el negocio, pese a que debo, lo uso y con lo que voy ganando pago el auto, ¿verdad? Entonces, mi auto figuraría por los 100.000 y los 60.000 figurarían pues como deuda para el banco, ¿ya? Entonces, pero aún así figuraría dentro de mis documentos, dentro de mi balance de apertura o mi balance inicial, ¿ya? Entonces, es por esa razón que figuraría un pasivo, ¿ya? Ahora nos dice elaborar el balance inicial y efectuar los respectivos asientos de apertura o el respectivo asiento de apertura al 3 de abril de 2016. Bien, el balance de apertura aquí ya lo tengo semidiseñado, ¿ya? A ver, vamos a agrandarlo. ¿Ya? El balance de apertura cuenta con las siguientes características. No sé si el enunciado se leía bien. Sí, sí, se leía bien. ¿Ya? Es el documento inicial, ¿ya? Donde nosotros describimos lo que tenemos frente a lo que debemos, ¿ya? En el balance inicial tenemos que, a ver, voy a compartir una pantalla, una pizarra, ¿ya? Se divide en dos, ¿verdad? Aquí voy a tener mis activos y aquí voy a tener mi pasivo más el patrimonio y eso nos habían enseñado toda la vida, ¿ya? Toda la vida nos habían enseñado que el activo y el pasivo tienen que ser iguales, ¿no? Si aquí tengo 1.000, aquí también tengo que tener 1.000, ¿ya? Entonces, aquí es lo que tengo, o lo que me sirve, no lo que tengo, lo que voy a usar, ¿ya? Mis bienes, por usar voy a poner, para usar, lo que me va a servir, ¿ya? ¿Qué voy a usar? Voy a usar vehículos, muebles, computadora, máquinas, no sé, tractor, todo eso voy a utilizar en mi empresa, todo lo que voy a usar. Y esto lo que voy a usar, dos cosas puede ser. O es mío, estoy hablando yo como el único inversor, o es mío, o me he prestado, o debo. Ya estoy poniendo esto de una manera bien coloquial para que se comprenda, aunque esto tiene definiciones más técnicas, pero para que vayamos, porque ustedes simplemente tienen que recordar nada más, ¿ya? Entonces, en un lado colocamos lo que voy a usar dentro de la empresa, todo lo que voy a usar. Y lo otro, ¿de dónde tengo eso? ¿El vehículo es mío o no es mío? Es mío, entonces lo colocaré aquí, es mío. La máquina es mía, debo la máquina. Ah, debo, deuda. Con préstamo quiero decir deuda. ¿Ya? El edificio es mío, no es mío. No, no es mío. Entonces, préstamo o deuda. Todo lo que es mío, aquí lo registro. ¿Ya? Entonces, si todo lo que tengo para usar suma a 1.000, entonces tiene que estar dividido esos 1.000 entre lo que debo y lo que es mío. Lo que es mío, estoy hablando como entidad. ¿Ya? Como principio de entidad. Lo que mío desde el punto de vista de la empresa. ¿Ya? Lo que voy a usar yo como empresa, yo como entidad, le debo a alguien, pasivo. Es mío, patrimonio. Entonces, este va a ser patrimonio y esto va a ser pasivo. ¿Ya? Entonces, simplemente un recordatorio, voy a decir, ¿no? De cómo es que se justifica este documento, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, comparar todo lo que tengo con comparar y definir, ¿es mío o debo? ¿Ya? Entonces, por formalidad, por estructura, tenemos que ordenar los activos o el detalle. ¿Ya? Aquí yo tengo activo. Bueno, aquí empezamos primero siempre con el nombre de la empresa, su principio de identidad. ¿Ya? El nombre del documento. Principio de, creo que es presentación, no, presentación creo que es, hay un principio. Exposición, principio de exposición. ¿Ya? Tenemos que definir el documento que estamos llevando, luego tenemos el nombre de la empresa, principio de entidad. Luego tenemos la fecha a la que se está cerrando, principio de ejercicio, ¿ya? Y expresado en bolivianos, principio de moneda en cuenta. Estos tres datos tienen que ir encabezando mínimamente nuestra información.
Ya aquí al lado puedo colocar el logo de la empresa, la dirección, teléfono, correo, etcétera, pero esta información tiene que ir. En el Código de Comercio nos exige que vaya esta información. ¿Qué documento es? ¿De quién es? ¿A cuándo se está cerrando? Y aunque se sobreentendería, siempre tiene que estar expresado en bolivianos. Si mis aportes o no sé, alguien tiene un acreedor o alguien que le debo en dólares, tengo que convertirlo a la moneda boliviana. Ya después puedo tener un detalle de mis cuentas en dólares para control interno. Pero para fines de exposición, para impuestos, para auditorías, tengo que presentar en bolivianos. ¿Ya? Entonces, primero voy a registrar lo que tengo. Lo que tengo son bienes que me sirven y los puedo poner en bolivianos. Eso es un activo. Bienes que me sirven y que le puedo poner un BS delante, bolivianos. Bien. Activos corriente. Corriente significa a corto plazo. Tal vez aquí voy a... tal vez aquí podemos acompañar en rojito. A ver. Esto es bienes valuables en bolivianos. Valorados en bolivianos. Corriente. Corriente a corto plazo. Eso quiere decir corriente. A corto plazo. ¿Ya? Con corto plazo vamos a entender aquellos bienes que se mueven en un periodo inferior a un año, vamos a entender, ¿ya? A un año, ¿ya? Que se mueven. Por ejemplo, aquí yo tengo caja, tengo letras por cobrar, tengo inventarios, tengo estos tres, ¿ya? Tengo estos tres. Caja se va a mover todos los días, es totalmente corriente, ¿ya? Letras por cobrar, de hecho, una exigencia, un requisito, un principio de las letras de los documentos mercantiles de la letra por cobrar, es que no puedo superar el año. Entonces, ya se convierte en un bien corriente, que va a tener efecto, se va a mover en un periodo inferior a un año. Inventario de mercaderías, pues esperamos que no se estanquen ahí más de un año, ¿cierto? Va a tener un cierto tipo de fluidez, de movimiento. Entonces, eso lo convierte en corriente, ¿ya? Entonces, nada raro si hay una parte teórica, no lo sé, si me dice una parte teórica, quizá entre en la pregunta a qué nos referimos con activos corrientes, ¿no? Ustedes dirían, son aquellos que se mueven a un corto plazo y entre paréntesis pueden colocar inferiores a un año o inferior a un año. Se mueve, tiene movimiento a un corto plazo, ¿ya? Ahora, se hace una distinción. A ver, no sé si puedo aquí anotar una flechita. Aquí están las flechitas. Tal vez esta. Ahora vamos a ver esta. Ahora, ¿cómo lo pinto? Aquí está. Quitamos el rojo porque es más notorio. Ya, y aquí voy a escribir con rojo liquidez. Principio de liquidez. Principio, liquidez. ¿Ya? Usualmente les haría participar. ¿Qué es liquidez? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entendemos? Preguntaría, vería los nombres y les preguntaría, pero esta clase va a ser más acelerada porque no tenemos de otra. Ya. Principio de liquidez. Con líquido vamos a entender, ¿qué es liquidez? Es la capacidad de convertir un bien en dinero constante y sonante, ¿ya? Quiere decir, ¿cuán tan rápido algo lo puedo convertir en dinero líquido, en dinero, monedas, billetes? ¿Qué tan rápido lo puedo convertir? ¿Ya? Y lo que más rápido puedo convertir va a encabezar la lista de los activos. Caja, efectivo, ya está en efectivo, ya es dinero contante y sonante. Es contante y sonante. Y bueno, eso ya está, ¿no? Ya está convertido en billetes y en monedas. Entonces, siempre va a encabezar la lista. Ahora, tendríamos dólares aquí, tendríamos caja chica, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo siguiente que me da certeza es las letras por cobrar, ya documentos exigibles, algo por cobrar.
porque hay una fecha en la que puedo contar, como les ponía en el ejemplo, ¿no? Si yo tengo un documento y me deben al 15 de septiembre, entonces yo puedo negociar con otro proveedor y decirle, yo te voy a pagar los primeros días de octubre o te voy a pagar el 20 de septiembre, porque a mí también me van a pagar, con ese dinero te voy a pagar. Entonces eso ya le permite tener esa certeza, cierta certeza de que va a recibir, eso le permite organizarse y hacer cálculos y hacer negociaciones, ¿ya? Bueno, lo otro menos líquido sería las mercaderías, ¿no? Las mercaderías se convierten en dinero o en otros bienes, pero hay una cierta incertidumbre, ¿no? No sé cuándo exactamente voy a vender. Puedo basarme, ¿no? En datos históricos, cómo ha sido la venta, tengo que considerar la época, tengo que considerar incluso situación social, pero no hay una exacta certeza de cuándo lo voy a convertir esos bienes en dinero, ¿ya? Así que por eso es que va más abajo de letras por cobrar, ¿ya? Por un principio de liquidez. Tal vez pregunte eso en el examen, tal vez, ¿ya? Que diga cómo están clasificados los activos por el principio de liquidez. O les preguntaría qué entendemos por líquido o liquidez. Ustedes dirán la facultad de convertir un bien en dinero en efectivo. Facultad de convertir un bien en dinero en efectivo. Tal vez nos pregunte eso. Bien. Bien, pasamos a los activos corrientes. Bueno, si corriente era a corto plazo, no corriente, entonces será a largo plazo. ¿Ya? A largo plazo. Y ahora convertimos esto en rojo. ¿Ya? A largo plazo. Algo que nos dure más de un año. Vehículos, esperamos que nos duren más de un año. Muebles, claro que esperamos que nos dure más de un año. Edificio, más de un año. Equipos de computación, más de un año. ¿Ya? De hecho, estos deberían depreciarse. Caramba, no sé si vamos a llevar depreciación. Tal vez puedo incluir eso más en este enunciado, ¿no? Aquí abajo, los enunciados. Realizar las correspondientes depreciaciones, eso más debería poner. Pero veamos cómo avanzamos. Ya. De hecho, por eso es que estos bienes están sujetos a depreciación. Recuerdan ustedes que hay una tabla de depreciación donde se les asigna una cantidad de años de vida útil a los artículos. Recordemos que, por ejemplo, vehículos era 5, muebles era 10, edificios 40, equipos de computación 4, y luego teníamos que depreciar, teníamos que calcular cuánto se había desgastado en el tiempo y reexpresar su valor, ¿cierto? Es por eso que eso lo convierte a largo plazo, ¿no? Porque superan el año, ¿ya? Bien, entonces estos son los bienes que tengo, todo lo que ven aquí con ¿qué tipo minúscula? Letras, inventarios, vehículos, muebles, edificios, equipo de computación, con minúscula. Y aquí tienen asignados sus correspondientes valores. ¿Dónde sacamos estos valores? En el enunciado. El enunciado, a ver, en caja nos dice, si nos vamos al inciso 1, nos dice es 800,000. Entonces yo agarro y copio 800,000. Letras por cobrar, 700,000. Mercaderías, 450,000. A ver, veamos. Inventarios, letra, y aquí ya tenemos los bienes fijos, ¿no? Vehículos, muebles y edificio, equipo de computación también, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo es copiar. Y luego, por el formato, este formato se llama tipo informe, se llama cuando el pasivo, o sea, el pasivo está debajo, ¿no? También podía colocarlo aquí al lado, hacia la derecha, el detalle, y ese es tipo bloque. Pero este es tipo informe, entonces los voy a organizar, los voy a ordenar de esa manera. Es muy sencillo, aquí por ejemplo, yo ya he asignado los valores, ¿ya? Y lo único que hago es totalizar. Todos estos son bienes no corrientes, activos no corrientes. Entonces, quiero saber cuánto es el total de los activos fijos. Entonces coloco activos fijos y lo voy a anotar en otra columna para distinguir. Esta va a ser la sumatoria. Estoy sumando todos estos valores, los estoy sumando y aquí me da la sumatoria, ¿ya? Creo que no es necesario que empezamos a copiar y anotar porque aquí ya está semi realizado. Entonces, creo que ahí no hay duda, ¿no? Simplemente estamos totalizando, estamos sumando. De manera que cuando me pregunten cuál es el total de mis activos fijos, aquí ya puedo acudir a mi balance y dirigirme
directamente al monto de los activos fijos aquí, ¿ya? Lo mismo para acá, activos realizable, yo estoy utilizando la cuenta inventario de mercadería, 450,000, activos realizables. ¿Cuánto es mi total de activos realizable? Eh, Mi total de activos realizables, 450,000. No tengo otros. Puedo tener mercadería, inventario de mercadería en proceso, puedo tener inventario inicial, puedo tener inventario en tránsito, mercaderías en tránsito. Puedo tener otras cuentas y eso sumaría a mi total de activo realizable. Pero por el momento solo tengo una cuenta. Entonces, mi inventario de mercadería es 450,000. Entonces, mi total de activo realizable es de 450,000 también. Lo mismo para activo exigible. Puedo tener letras, documentos, pagarés, etcétera. Pero en este caso solo tengo letras por cobrar, un documento o una cuenta de documento que asciende a 770,000, ¿ya? Y caja en efectivo 800,000, ¿ya? Aquí simplemente reasignamos los valores, ¿ya? Activo exigible, 700,000, porque dentro de ese grupo está la única cuenta que es letras por cobrar, también por 700,000, ¿ya? Ahora que ya he asignado el valor a cada una de estas subcuentas, activo disponible, activo exigible, ahora quiero totalizar cuánto es mi total activo corriente. Entonces, ¿cuánto tengo de activo corriente? Lo que más fácil lo que se va a mover a un corto plazo. Mi total, si sumamos caja, letras, inventarios, asciende a 1.950.000. Ah, muy bien. ¿Y cuánto es mi total de activo fijo? Mi total de activo fijo es de 1.701.000. 1.701.000. Ah, muy bien. ¿Y cuánto es el total? ¿Cuánto tengo en activos? Entonces sumamos. Total activo, 321,000. Ah, muy bien. 321,000 tengo. Y ese es mi total de bienes, lo que voy a usar. Ahora, el siguiente paso es aclarar si estos bienes son míos o los debo. Entonces ahí entramos con el pasivo y el patrimonio, ¿ya? Si vuelvo a mi enunciado, aquí dice que tengo 3 letras por pagar de 110,000. Tengo un pasivo. Entonces tengo pasivo corriente, aquello que se va a mover a un periodo de corto plazo, por eso es corriente, letras, obligaciones comerciales y tengo letras por pagar. ¿Ya? Antes de obligaciones comerciales tenemos obligaciones tributarias, por ejemplo, tiene prioridad. ¿Ya? Y antes de obligaciones comerciales vienen obligaciones laborales. Pero aquí no tenemos, o sea, no hay más información. Entonces, vamos directamente al único pasivo, en este caso. Letras por pagar, 330,000. Es mi único pasivo, ¿sí? Entonces, está dentro del grupo obligaciones comerciales, ¿sí? Obligaciones comerciales por 300,000 también. Entonces, mi pasivo corriente son los mismos 300,000, ¿ya? Y luego paso al grupo patrimonio. Patrimonio ya va a ser bueno, con pasivo lo que debo vamos a colocar, hablando yo como entidad, ¿no? Como empresa, lo que debo, vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Y con patrimonio vamos a colocar lo que es mío. Bien. Entonces, si debo 330,000, si yo debo 330,000, si todos mis bienes, lo que me va a servir, suman 1,000,000, no es 1,000,000, aquí está, suman 3,021,000, y de esos 3,021,000, debo 330,000. ¿Cómo obtengo mi capital? ¿Cómo sé cuánto es mi capital entonces? ¿Quién me dice? Sería haciendo una diferencia, Muy bien, ¿quién era? Nair. Nair. Muy bien, exactamente. Si es lo que tengo y de eso lo que tengo, debo una parte, entonces simplemente es una diferencia o es una resta, como nos dice Nair. Ujú. Y
porque tal vez cuando revisen ustedes, alguien que hace tiempo no ve contabilidad, va a encontrar todos estos importes. Ah, esto está en el enunciado, está en el enunciado, está en el enunciado, esto también está en el enunciado y se va a romper la cabeza. ¿Y esto dónde está? 261,000. Dirían, ¿dónde está? Entonces tendrían que llamar a su compañera y preguntarle, ¿no? Cuando estamos en una reunión, ¿cómo dijiste el resultado? Y ella les dirá, tienes que agarrar el total activo y restas de lo que debes, ¿no? Estoy agarrando una diferencia, ¿no? Y ahí me da los 262,691,000, ¿ya? Simplemente es una diferencia. Así que este dato no lo van a encontrar si buscan el enunciado. Tienen que encontrarlo, ¿ya? Tienen que encontrarlo. En serio tenemos que encontrar, así es la forma, pero claro, porque recuerden que activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso quiere decir que patrimonio había sido igual a activo menos pasivo, ¿no? Es lo que hemos hecho. Patrimonio activo más pasivo. Hemos sumado el total activo y le hemos restado el pasivo, ¿ya? Esto lo ponen entre rojo igual porque lo que está en rojo es supuestamente como que lo notamos encima, ¿ya? Listo. Ese es el este es el balance de apertura, ¿ya? Vamos a tener una clase más porque la clase está hasta las 9, ¿no? Y ya va a terminar la clase que es de 10 minutos o algo así, me dijo el Zoom. Así que salimos y completamos la clase, vemos hasta donde alcancemos del libro diario. Así que salen y vuelven a ingresar al link, ya para que no se corte súbitamente la reunión, ¿ya? Entonces salen y vuelven a ingresar en este instante.